Hola hermanos, muy buenos días. Es un domingo hermoso que Dios nos permite tener y que confiamos en que todo está bien y estará bien durante el resto del día. Para la gloria de Dios en nuestra vida, hoy los saludo, mis hermanos, desde este lugar. Esperemos que todo esté bien. Esta mañana del día domingo 12 de julio de 2020 a las 10 de la mañana me presento con el título del sermón que es algo de lo que Dios requiere de su pueblo hoy. Algo de lo que Dios requiere de su pueblo hoy. ¿Qué es lo que requiere Dios? Quiere una respuesta de parte nuestra ante la situación que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. ¿Cuál es la respuesta que ustedes y yo le hemos de dar ante el conocimiento que tenemos de Él y la experiencia del trato que Él ha tenido con nosotros durante todos los años de vida que tenemos? El texto bíblico está en Romanos 9:17. Por ejemplo, allí dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Nuestro tema de hoy trata de aquella respuesta que estamos dando como cristianos a la complicada y peligrosa situación que ahora estamos viviendo en el mundo y aquí mismo. Y voy a tomar algunos ejemplos de la Biblia para hacer una comparación entre ellos y nuestra realidad, de modo que obtengamos la enseñanza de Dios para nosotros, hermanos. Respuesta del pueblo hacia Dios en la adversidad, la convicción con que el pueblo de Dios actúa y la respuesta de Dios acerca de Israel con el faraón de Egipto. Son las cosas que vamos a ver. La primera de ellas es la respuesta que Dios quiere de su iglesia ante la adversidad, es que Él espera un reconocimiento y adoración de parte nuestra en este momento, en este tiempo. Por difícil que sea la situación, Dios espera que ustedes y yo reconozcamos su presencia y dirección y le adoremos, hermanos. En el capítulo 6 al 9 de Génesis, en primer lugar vemos a Noé. Noé, en Génesis 6:13, cuando Dios vio que la tierra estaba corrompida y que decidió la destrucción de todo ser por la violencia que había en ellos, Noé solamente hizo un reconocimiento de que Dios es y el que puede hacer, Él que puede hacer lo que le parezca mejor, y se sujetó a Él y obedeció a los mandatos que Dios le daba, construyendo el arca conforme a las medidas que Él le daba, y metió los animales mencionados, el alimento requerido y su familia entera. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo venimos a ti para darte alabanza y la gloria que tú mereces, Señor. Este domingo que nos permites tener, Señor, gracias por la bendición de poder escudriñar tu palabra y meditando en ella, Señor, se fortalezca nuestra alma, nuestra fe, se alimente, Padre, nuestro espíritu de la riqueza que tienes en este libro maravilloso para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, mis hermanos, en Génesis 6, 22, 7, encontramos cómo Noé se sujetó fielmente a lo que Dios le dijo y no dijo nada. Noé no, por ningún momento él mostró desagrado o mostró algún enfado ante lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y lo hizo fielmente. Al lado de su familia, Noé construyó el arca
y los animales entraron al arca. Cuando el diluvio hubo pasado, después de los 40 días y 40 noches, salieron a la nueva normalidad. Y lo primero que hizo Noé fue, ¿saben qué hizo Noé? Adorar al Señor. En Génesis 8:20 nos enseña, dice que él edificó un altar. Luego saliendo del arca, Noé edifica un altar a Jehová, un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio, dice en el versículo 20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y más todavía dice el Señor en ese pasaje. Lo que nos llama la atención aquí al tema es de la respuesta que Noé está dando, hermanos. No es cosa sencilla lo que acaba de pasar. Tuvieron que construir el arca, los animales, los alimentos, la familia, el grito desesperado de la gente que se está ahogando, la lluvia continua durante todos esos días señalados, y el hecho de estar conviviendo allá dentro del arca con tus animalitos y las tareas que había que realizar, para que después de estar lloviendo todavía tuvieron que esperar unos días hasta que secara y pudieran salir del arca donde estaban encerrados. Es algo así como: quédese en su casa. Se quedaron allí y no pudiendo hacer más, pero Noé y sus hijos, y seguramente porque él dio muy buena enseñanza a su familia y no los dejó y no los hizo que pensaran más, pudieron haber dicho: ¿hasta cuándo? O ya nunca vamos a salir, o nos vamos a ahogar también en esta inmensidad de agua. ¿Cuánta tarea tenemos? No los dejó a que ellos se fueran por ese lado, antes bien inculcándoles la fe en Jehová. Noé se presenta nuevamente saliendo del arca y construye un altar al Señor para adorarle con todo su corazón. Qué riqueza espiritual tenemos en este hombre, mis queridos hermanos. Es su respuesta, una respuesta maravillosa, una respuesta agradable a los ojos de Dios. Y por eso el Señor entonces dice: y no volveré más a maldecir la tierra. Esto es lo que pasó con este hombre. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante todo esto que está pasando? ¿Nos estamos desanimando? No debe suceder así. No merece Dios nada de esto. Nuestro Dios no es de palo. Nuestro Dios no es de yeso ni de cemento. A nuestro Dios no tienen que andarlo cargando de un lugar a otro para que lo asistan, para que lo lleven. A nuestro Dios no resultó de una imaginación. No es producto del miedo o del temor que resulta en nuestro corazón ante la naturaleza. No es por el miedo o el terror que viene por las pandemias o por los virus o por las bacterias o por las enfermedades o las cosas fatales que llegan a suceder a la muchedumbre. Nuestro Dios, Él vive por sí mismo. Él es el creador del cielo y la tierra, del mar, todo. Él es el dueño. Y Él nos ha llamado en Jesucristo, teniendo compasión de nosotros, misericordia de nosotros. El Señor nos ha hecho salvos, limpios, nos ha hecho libres, nos ha dado vida, y vida en abundancia, vida eterna. Queridos hermanos, es digno de alabanza y de reconocimiento de todo ello. Entonces, no debe haber en nosotros enfriamiento, desesperación, para nada, porque Él es Dios y está en nosotros y está con nosotros. Merece todo nuestro corazón, merece toda nuestra alabanza, merece toda nuestra alma. Invoquémoslo con gozo, invoquémoslo con amor, hermanos. Asimismo vemos otro caso. Por
por ejemplo, Abraham, quien desde su llamamiento a seguir a Dios mostró una sumisión completa a su voluntad. En el capítulo 12 de Génesis, versículos del 1 al 7 y posteriormente el 9, encontramos a Abraham cuando ha sido llamado por Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y allá va el hombre dejando su familia, dejando sus cosas. ¿Hacia dónde? No tenía hacia dónde. Sí, llevó varias cosas allí con él, pero ¿hacia dónde se va? Sino solamente abocarse a lo que Dios le dijera, a la tierra que yo te daré. No es fácil desprenderse de la familia y de su casa para ir a vivir a otro lugar, y mucho menos si no se sabe hacia dónde hay que ir. Y a la edad avanzada que tenía este hombre, porque dice la Escritura que él tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Pero él lo hizo, y en el versículo 4 de Génesis 12 dice: se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años. Tomó su mujer, sus bienes, su ganado y sus personas adquiridas. También es importante ver que Abraham, en el versículo 7 y 8, dice que edificó un altar en Siquem. ¿Cómo pues? ¿Y por qué razón? Está edificando un altar allá en Siquem. Y después de salir de allí, llegaron hasta un monte en medio de dos poblados. Allí se quedó y volvió a edificar otro altar allí. ¡Caramba! Dice, al oriente de Betel, e invocó el nombre de Jehová. Abraham confiaba en Dios y sabía que Él le guiaba. Luego entonces cualquier temor que viniera a su mente, a su corazón, eran completamente disipados por la seguridad de la presencia de Dios con él. Abraham también tuvo yerros, hermanos. Los yerros de este hombre eran, como decimos ahora, garrafales. Pues le vemos que sin consultar a Dios se apresura a decir a Sara, su mujer, que diga a los egipcios por donde tenía que pasar que era su hermana. ¿Y con qué fin? Con el fin de que no procuraran aquellos matarlo por querer tomar a Sara como esposa, pues ella era muy bella, muy atractiva, y cualquier varón querría tenerla con él. En Génesis 12, del 10 al 20, encontramos esa situación. Sin embargo, tal comunión con Dios, que aunque Abraham no le consultó en ello, el Señor fielmente tuvo todo el cuidado con el bien de este matrimonio. Conservó el matrimonio capítulo 12, 17, dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham, y le es devuelta su mujer. Dios cuida el matrimonio. Dios cuidó ese matrimonio como cuida también los de hoy. Y es que esa comunión que Abraham tenía con Dios era una maravilla, de verdad, era una hermosa comunión que tenían entre ellos. Y una vez más Dios bendice a Abraham cuando él elige la tierra para apartarse de Lot, y diciéndole: toda la tierra, dice Dios, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces Abraham, en el encinar de Mamre, en Hebrón, edificó allí otro altar. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos altares llevamos? ¿Qué ejemplo de reconocimiento y adoración nos da aquí este hombre? Hermanos, y en verdad es bello esta situación. Reconocían a Dios, reconocían al Señor, le daban pleno honor y gloria al Señor, edificaban el altar para levantar ofrenda y holocausto al Señor. Génesis 13, de 17 al 18, tenemos todos estos ejemplos. De los siguientes y más fuertes ejemplos que nos da Abraham, uno de ellos fue cuando viene a rescatar a su sobrino Lot.
Él, cuando regresa, a su encuentro viene Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, con una bendición para él, y pan y vino, dice la Escritura. Génesis 14, 17 al 24. Entonces, cuando él entrega los diezmos de todo lo que rescató sin ninguna excusa ni pretexto alguno, hace su reconocimiento a Dios y adora a su Señor. Nuevamente tenemos allí adorando al Señor, que todo merece y que es digno de todo respeto, de todo reconocimiento. Vamos a hacerlo nosotros también. No entonces demos lugar a que estas cosas que están sucediendo nos hagan olvidarnos del Rey de Israel, nos hagan olvidarnos del Rey de Reyes. Que la fe no mengue, que la fe se fortalezca, que el hecho de venir al templo siga latente. Esperamos el momento triunfante, el momento clave cuando hemos de estar acá. También que estemos muy cerquita de la palabra, orando, leyendo, estudiando, meditando y aplicándolo a nuestra vida en medio de todo esto. Pero para nada olvidándonos de seguir al Señor, inculcando a nuestros hijos, inculcando a nuestros hermanos y fortaleciéndonos unos con otros, de tal manera que podamos rendir al Señor adoración y reconocimiento, mis hermanos. Entonces, el otro momento es cuando encontramos que Abraham obedece a Dios cuando le da la señal del pacto. Este pacto que Dios hacía con él es un pacto unilateral. Ya Dios simplemente se lo impone a Abraham. Esta es la señal del pacto, la circuncisión, que ejecuta con toda su casa. Abraham tiene que circuncidar a toda su descendencia, a sus siervos, a los extranjeros que le seguían y hasta los animales que tenían. Génesis 17. Ahí están estas manifestaciones de la relación tan profunda y tan estrecha que había entre Abraham y Dios, el Dios de Israel. La siguiente vez fue cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, a Isaac, en el altar. ¿Y qué hace Abraham? Jamás está pensando allí que esto es una locura, o ¿por qué hace esto Dios? ¿O estaré bien? ¿Cómo es posible que esto me esté pidiendo? ¿O son puras imaginaciones mías? Él pudo haber pensado muchas cosas, pero no hace más que obedecer. Esto también lo menciona en Hebreos 11, del 17 al 19, y ahí dice, y da una aplicación muy certera, dice, allí menciona que Abraham estaba dispuesto a hacerlo, a sacrificar a Isaac, nada lo iba a impedir. Él tenía la decisión de hacerlo porque así se lo había pedido el Señor, pensando que Dios le podía levantar aún después de muerto. Pero este hombre confiado de Dios es detenido a tiempo y le es dado el carnero que ofrece en adoración al Señor. Pero ya Dios dice, esta prueba hasta ha sido superada, ¿verdad?, por este gran personaje, Abraham. El siguiente ejemplo es cuando recibe la bendición de Abraham en lugar de aquí tenemos el ejemplo de Jacob, hermanos. El ejemplo de Jacob es cuando él recibe la bendición en lugar de su hermano Esaú para ser príncipe en Israel para siempre. Bueno, ahora hemos pasado a hablar del ejemplo que vemos en Jacob. En Génesis 27, del 18 al 33, Jacob, en su huida de entre su hermano Esaú, es llamado por Dios allá en Betel. Génesis 28, del 12 al 13 dice, Dios se le presenta en sueños y le dice que le dará la tierra donde está recostado y a su descendencia.
Esto aterra a Jacob, quien termina diciendo que este es un lugar terrible y es casa de Dios y puerta del cielo. De mañana tomó la piedra que fue su cabecera, la levantó por señal y derramó aceite encima de ella, llamando al lugar Betel, dice, y ahí hace su voto. ¿Cuál es el voto? De que si Dios bendecía su viaje y le hiciera regresar con bien, Jehová, el Dios de sus padres, ahora aquí está su encuentro, Jehová sería su Dios y prometió dar los diezmos de todo lo que le diera el Señor para siempre. Génesis 28 del 16 al 22. Ahí hace este hombre un voto. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho votos con el Señor? Esos votos que deben de estar latentes todo el tiempo, aquí en la cabeza, aquí en nuestro corazón. ¿En qué nos hemos comprometido con el Señor? ¿Y cuáles han sido las palabras que hemos mencionado cuando hemos estado en oración con Él, en plática con Él y enfrente de su pueblo, enfrente de su iglesia? Merece Dios que le adoremos y le reconozcamos aún en medio de esta pandemia, en medio de esta inseguridad, en medio de este pánico que está agarrando a mucha gente. A ti no te es permitido, hermano. A nosotros no nos es permitido esto. Y si llega, recuerda esto: nuestra vida está en las manos del que es dueño de ella. Nuestra vida depende de Dios y no depende de ningún bicho, y no depende de ninguna enfermedad. Cuando Él decreta, cuando Él lo diga, entonces nos iremos con Él. Si Él dice que no, no. Entonces seamos libres. Tenemos que respetar las cosas que nos dice el gobierno, las autoridades. Eso sí es necesario. Hay que hacerlo para no también estar haciendo mal, ¿verdad? Con ello intentemos al Señor. No. Sí tenemos que hacerlo. Los testimonios que hemos escuchado de muchos es una manera de poder hacer mal también, porque contamos con la voz de mucha gente que se ha enfermado y bueno, no podemos acallar esas voces. Sí existe este mal, pero también por otro lado, aquí así nos vamos a quedar sin tener que dar reconocimiento a Dios. ¿A quién vamos a reconocer? Alabemos a Dios y adorémosle. La respuesta que Dios requiere de su pueblo es de sana convicción. Vemos en el libro de Éxodo la manera de actuar de Moisés y el pueblo de Israel ante la ira de Faraón de Egipto. Bueno, Dios llama a Moisés para que le hable a Faraón y le diga: deja salir al pueblo a mi pueblo para que me adore en el desierto. Ya de antemano Dios había dicho a Faraón que Israel era su primogénito y que si no los dejaba ir, mataría a su primogénito, de tal manera que no lo retara. Éxodo 4, 22 al 23. Así que todo fue a sabiendas. Faraón actuó a sabiendas de todo. Cuando Moisés va con Faraón, habiendo pedido audiencia, menciona las palabras que Dios le había dicho que mencionara al Faraón. No hay ni una sola amenaza que pronuncie a Moisés hacia el rey. Solo se concreta a decir que de parte de Dios es lo que está hablando. Él dijo: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora como camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Aquí está lo fuerte del punto, hermanos. Miren, dice: para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. No hay dolo en Moisés contra el rey, contra Faraón, ni alguna otra cosa que se le parezca. Solo le dice que Dios le ha ordenado a él, a Moisés y a Aarón esto.
Y ellos deben obedecer para que no les venga, dice, contra ellos. No es contra Faraón, sino contra Moisés. Que no les venga con espada. Éxodo 5:3, si lo quiere constatar. Pero el rey no solo el rey no lo ve así, sino que cree que los esclavos quieren rebelarse contra ellos, contra Egipto, y Moisés y Aarón los están incitando, usando la religión y los sentimientos de un pueblo ignorante, según ellos, y no está dispuesto a obedecer. ¿Quién es Jehová?, dice él, no lo conozco. Y comienza a juzgar por la apariencia de los israelitas y por la apariencia de Moisés. Ve a Aarón y a Moisés, dice, pues su Dios debe ser también igual que ellos, de baja altura ante los dioses que tenemos. Por lo cual él decide aplastar las pretensiones de Moisés, ordenando que no se les dé la paja que necesitan los esclavos para hacer el ladrillo, y que debían de entregar la misma cantidad de producción impuesta, ya que los vio como ociosos y por eso estaban pensando en su liberación. Como peligraban el honor del faraón y sus intereses, entonces él resolvió destruir esta tentativa que le proponían, y en tono de insolencia y quizás hasta de blasfemia, rechazó la petición de liberar a los esclavos hebreos. La dura carga que les fue impuesta a los israelitas acabó con su conformidad que ya habían obtenido hasta ahora, y amenazaba con acabar con sus creencias. ¿Qué era lo que Faraón quería hacer? Él quería quitar de la mente y del corazón, del alma de los israelitas, la presencia de Dios, borrar completamente la imagen de Dios en este pueblo. Se parece algo a lo que nos está sucediendo, ¿verdad, hermanos? No nos debe suceder. Somos el pueblo bendito de Dios aquí en Mazatepec. Ni las pandemias, ni las enfermedades, ni los males que estamos escuchando nos tienen que hacer perezosos, negligentes, deprimidos y oprimidos. No nos deben de hacer caer en depresión o en caos. No, porque tenemos la Biblia. Y en la Biblia está lo que debemos escuchar, lo que debemos saber, que servimos al Rey de Reyes, servimos al Dios vivo y verdadero, al Dios real, al Dios de Israel, hermanos. Pero Faraón estaba dispuesto y decidido a desaparecer la fe de los israelitas, imponiéndole más trabajo pesado y que olvidaran la guarda del día sábado y la adoración a su Dios. Fue necesario que Dios se hiciera presente ante la ostentación del rey de creer que Él era Dios y de que así lo vieran todos y le adoraran. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Dios estaba detrás de todo esto, porque Él endurecía el corazón de Faraón. Pero Dios habla a Moisés, y aunque el pueblo suyo estaba en contra de Moisés mismo a causa de haber provocado la ira del faraón, la ira del rey, que terminó en incrementarle el trabajo sobre ellos, el Señor manda sus ejércitos contra el rey, y en 10 plagas desastrosas provoca la destrucción de Egipto. El río se convierte en sangre, hay ranas por todos lados en Egipto, vienen piojos sobre ellos, vienen moscas hasta en la mesa del rey, hay males en el ganado, aparecen úlceras, y viene granizo y fuego, langostas que acaban con lo que quedó del granizo, tinieblas y finalmente la muerte del primogénito de cada familia egipcia y hasta el faraón mismo. Por fin, después de la muerte de los primogénitos, que en Israel nada sucedió de esto, lo que pasó allí se muestra el poder, Dios se muestra poderoso y digno de todo temor, vindicando su propio nombre ante todo el universo,
destruyendo el poderoso ejército de Egipto en medio del Mar Rojo, haciéndolos polvo mientras que Israel es libertado finalmente. Qué cosa. Tres. La respuesta que Dios da es que todo lo que sucedió con Israel y Egipto fue para mostrar su poder, y esto solamente sucedería ante lo que en ese tiempo era lo más poderoso, materialmente, físicamente. Dice en Éxodo 16, cuando Jehová estaba por mandar al granizo y fuego, la séptima plaga, le ordena a Moisés que vaya con Faraón y le diga que ya que todavía se ensoberbecía contra su pueblo y no los dejaba ir, también le mencione que en realidad Jehová lo había puesto para mostrar al mundo su poder y su nombre sea proclamado entre las naciones. Al sonar estas palabras en los oídos del hombre, su mente le dio razonar. ¡Qué insolencia! ¿Y cuánta obstinación tienen ustedes? ¿De dónde procede esa actitud con la que me hablan? Y debió pensarlo mejor, pero parece que en realidad esto le hizo endurecerse más de su corazón, de tal manera que rotundamente no los dejó partir. La carta a los Romanos en el capítulo 9, versículo 17, dice que cuando el apóstol Pablo habla de la elección incondicional de Israel, de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia, mostrando con ello que es Dios quien salva a quien quiere y endurece a quien Él quiere endurecer, su soberanía se muestra en todo. También así nos habla que Dios había levantado a Faraón para mostrar en él su poder. Dios endurece el corazón de Faraón. 10 plagas le ha enviado y ninguna de ellas, de una de las 9 primeras, ¿verdad?, ha hecho que Faraón cambie de actitud. Y no es sino hasta la 10ª, cuando Faraón es quebrantado verdaderamente y deja ir al pueblo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, del canto que dice: en Egipto esclavo fui? Ese canto es muy bonito. Si usted puede recordarlo, cántelo por favor por allá. Aquí no tengo la letra a la mano, pero qué bonito. Dios dice que Dios mandó a Moisés, ¿verdad?, libre, dice: deja salir mi pueblo para que me rinda culto. Nosotros hemos sido libres y tenemos que permanecer libres, porque ni las enfermedades deben de dominarnos, y si nos llegan a agarrar, deben a mostrar, hay libertad también en todo ello, porque la fe que Dios nos ha dado es poderosa en verdad para libertarnos de cualquier terror, de cualquier pánico, de cualquier depresión, de cualquier mal que pretenda apoderarse de nosotros. Hemos sido libres, hemos sido hechos libres para dar una respuesta de reconocimiento y de adoración a nuestro Dios en medio de este presente que estamos teniendo, en medio de estas cosas que están sucediendo. Y si vienen más, debemos de seguir adelante reconociendo al Señor y adorándolo, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente.